Buenas tardes para todos, bienvenidos al canal Sala de Emergencias. Hoy estamos de nuevo con el doctor Juan Carlos Chica Zapata, con orientación en medicina interna y fundador de COVEX, la Asociación Colombiana de Emergencias y Cuidados Críticos Veterinarios, de la cual es el fundador. Doctor, bienvenido. Hola, doctor Raúl, muchas gracias por dejarme participar de la casuística, ¿no? Y de un paciente suyo, ¿no? Doctor, sí, pues le voy a confesar algo que a veces nos toca atender a nuestras propias mascotas, y como en este caso de hoy estamos atendiendo a la paciente Luna, que es lo voy a decir así coloquialmente, es la ñaña de mi madre. Es una felina de, de 8 años de edad. La verdad que recurrió a mí, me llamó mi mamá el día viernes, y también pues de que la gatica estaba muy decaída, que estaba inapetente, anoréxica, y que bueno, con fiebre, y están sin apática, ¿sí? Como para ir resumiendo un poco los anamnésicos de ella. Y sí, pues yo fui y la miré, doctor. Evidentemente sí presentaba temperatura, estaba casi sobre 40 grados de fiebre. Presentaba una hiperventilacióncita, ¿cierto? Se le notaba congestión pulmonar, se le sentían pues los estertores. Sí, yo me siento acá un poquito por aquí, se puede pues, de pronto más y seguirles contando un poco del caso de Luna, ¿sí? Como todo, le enviamos unos exámenes paraclínicos, de los cuales pues aquí los tengo, y le hicimos una química sanguínea donde el cuadro hemático salió pues normal y la línea blanca también, pero dentro de la química sanguínea sí hay pues unas alteraciones a nivel de la fosfatasa alcalina, que está sobre 186 ULs, y la GGT en 11. También la AST, básicamente es como lo que tiene alterado aquí en este caso desde la química sanguínea, lo que muestra o nos puede indicar que hay, pues, digamos, una artritis inflamatoria asociada a una pancreatitis, pensaría yo, ¿cierto? Posteriormente a esto le hicimos una ecografía, y claro, también nos salió alterado con un orolito en vejiga, nos salió con una bastante, con mucha secreción a nivel de los conductos biliares, y con digamos, con un neumotórax, ¿sí? Y esto nos va generando pues prácticamente una neumonía que nos la va marcando, y así ha sido. Hoy él venía con un tratamiento, con una ampicilina, con una dexametasona, venía también con rilexina, una cefalexina y dipirona para el manejo del dolor. Pero doctor, hoy, pues anoche, la verdad que la gatica estuvo muy decaída, ¿sí? Y la verdad pues ya a la auscultación sí se notaba demasiada congestión a nivel pulmonar, y pues esto me llevó a pedirle a usted inmediatamente el favor de que si me pudiera colaborar, porque pues no hay como hacer las evaluaciones, las mediciones de datos
para poder confrontar lo que de pronto se sospecha. Y pues bueno, ya estamos aquí en compañía del doctor, ya se valoró de nuevo y bueno, doctor, pues ya lo dejo usted como para que hable un poco acerca de lo que hemos hecho en el transcurso de la mañana y de la tarde con Luna. Bueno, Sido, al momento de ingresar el paciente por medicina interna, hacemos una evaluación clínica del mismo, hacemos un examen semiológico completo, vemos sensibilidad a la palpación abdominal, está presentando un abdomen agudo, paciente normopirético prácticamente, pero al rato de llegar al consultorio comienza con una hipotermia. Todos conocemos la triada, algo que se llama la triada de la muerte. En mi época se decía la cruz de la muerte, era un pulso filiforme o cabalgante, pulso filiforme o cabalgante con hipotermia. La triada de la muerte hoy en día es más que una hipotensión, problemas de coagulación y acidosis básicamente. También acompañada de una hipotermia, lógicamente. Aunque hay pacientes que están haciendo choque séptico, choque distributivo, y son pacientes que son normotensos. Lo más importante en estos choques sépticos es más que todo la perfusión sanguínea, evaluar hematocrito, hemoglobina, evaluar SpO2 y ventilar el paciente. Decidimos ya respetando de todas maneras el criterio médico del doctor Raúl Antonio por la pancreatitis, pues sí, efectivamente miramos los exámenes paraclínicos y la fosfatasa alcalina está muy elevada. Y esas fosfatasas alcalinas elevadas no solamente nos están indicando un proceso, una colecistitis, una colelitiasis, aunque tiene creo que cálculos, sino que, o una colangitis hepática de pronto, sino que es muy patognomónico en pacientes que tienen pancreatitis. Yo ya prácticamente no mando amilasa específica ni nada, porque la verdad que los hemos visto con la amilasa específica elevada o no elevada y haciendo una pancreatitis. Para mí pues es más patognomónico una fosfatasa alcalina. La otra transaminasa, hay otra transaminasa que está un poco elevada, la GGT está un poco elevada, es muy posible que exista de pronto algún problema o algún compromiso a nivel miocárdico, doctor, permíteme, yo bien. El paciente con mucho dolor, es la ST, doctor. No, la ST sí está elevada, sí, pero la ST está elevada. Entonces, esa ST es la que de pronto me indica una miocarditis en el paciente. Le tomamos un electrocardiograma, el electrocardiograma está normal, es un paciente que está haciendo ritmo sinusal rápido, porque sí nos llegó con una frecuencia cardíaca de 210 aproximadamente. Y una presión arterial, cuando ingresó tenía una media más o menos de 139, 140. Estaba haciendo una presión sistólica de casi 180, una diastólica casi como de 140. Recordemos un poco la historia de la presión arterial. Hipócrates hablaba sobre los síntomas de la presión arterial y hablaba sobre diferentes tipos de ondas de pulso y todo esto, y inclusive hablaba de algunos tratamientos, ¿no? Recordemos que la medicina en aquella época era más psiquiátrica, se dirigía más hacia los equinos, en la época de Simón de Atenas, Demócrito, Platón, Esculapio, Asclepio, Quirón o Queirón, Hildegarda de Gardes, Palacates, que fue el primer médico veterinario, Galeno, Joseph Lister, todos ellos, pues sí hablaba, eran más que todo tratados de hipiatría, tratados que se hacían en equinos y pues extrapolaban a los humanos.
de ahí viene la palabra albeitar, que es de albeitari, que son curanderos de la época, tanto en medicina humana como en medicina veterinaria. Pero ya Hipócrates en esa época hablaba de presión arterial. Inclusive los chinos estudiaron mucho las ondas de pulso. Y las ondas de pulso, ellos cuando veían que apoyaban el dedo sobre el pulso, se daban cuenta que cuando había mayor resistencia al apoyo del dedo, más fuerza, la presión arterial estaba más elevada, o a veces estaba menos elevada, cuando había menos resistencia. Y hubo algunas cartas en la época, en los siglos V y VI antes de Cristo, en las cuales se hablaba de los secretos del pulso. Ya después de esto, Stephen Hales, prácticamente naturista, químico, clérigo, opositor a la esclavitud, en los siglos XVII y XVIII aproximadamente, a principios del XVIII, 1700, algo así, comenzó a hacer estudios sobre presión arterial. Prácticamente es la primera persona que se habla de estudios en presión arterial. Y estos estudios en presión arterial por Stephen Hales, él cogía, tumbaba unos caballos, inclusive lo hizo en gansos, y les extraía sangre. Y cogía un tubo de vidrio grandísimo que medía aproximadamente 276 centímetros, casi 2 metros con 70. ¿Qué pasó? Casi 2 metros con 70. Y le colocaba a este tubo de vidrio, le colocaba un líquido, generalmente era carbonato de calcio, y entonces miraba hasta dónde subía la sangre llegó a subir hasta esas presiones, inclusive alta. Esto lo hizo Stephen Hales, lo hizo en ganso, lo hizo en caballos y todo eso. Ya más adelante en Poisseville, en 1828, Poisseville, esto lo llamó un dinamómetro. Poisseville ya hizo un quimómetro, y Poisseville lo que hizo fue cambiar la estructura del tubo de vidrio por un tubo de plomo. Y más adelante Fabry es donde se reporta la primera toma de la presión arterial, prácticamente en un paciente amputado, y determinó que la presión arterial estaba entre 120 milímetros de mercurio aproximadamente en la femoral y 115 en la radial. Esto lo hizo Fabry en 1856. La primera toma de presión no cruenta por Bierroff, en donde ya se habló de presión sanguínea y todo eso, se hizo en el hombre en 1865. En 1800 y más adelante ya se comenzaron, ya no se utilizaban esos tubos de vidrio grandísimos, sino que se hizo un manómetro, ¿sí? El relojito, y se colocaba una bola. Esta bola inicialmente tenía líquido y luego la cambiaron por aire, ¿sí? Era un anemómetro anaerobio, y lo colocaban sobre la arteria. Y entonces, en el momento en que se daban cuenta cuando comenzaba otra vez a recuperar el pulso y comenzaba a subir la presión en el manómetro. Esta aproximadamente pues es como una historia de la presión arterial, que nunca hemos tenido en cuenta esto. Ya hoy en día, por ejemplo, el doctor Eladio Castro, que fue profesor de muchos de nosotros, inventó el barómetro Eladio, que trabajaba ya con agua, con líquido, más no con mercurio. Bueno, continuando con el caso del paciente Luna, ¿de qué edad? 8 años. 8 años de edad. 8 años tiene. Pues en un paciente crítico y que está haciendo un shock, hay que determinar qué tipo de shock está haciendo el paciente, si es un shock de tipo distributivo, si es restrictivo, ¿sí? Si es restrictivo. ¿Por qué restrictivo? Porque este paciente nos está haciendo un neumotoras a tensión. Entonces este neumotoras a tensión no podemos colocarle líquido, ni siquiera podemos pasarle, doctor, una sonda endotraqueal hasta que no
hasta que no mejoremos el neumotórax a tensión que nos está afectando el paciente. Y los shocks restrictivos no necesitan líquidos, porque el paciente está entrando en una escala de desescalación, en donde lo que necesitamos es ayudarle al paciente a que escale nuevamente sus signos vitales normales, a que disminuya el neumotórax a tensión y a que mejore el paciente. Entonces, la única forma en un caso de esto sería mirar si el paciente, estresar volumen en el paciente y mirar si el paciente realmente nos aguanta, es respondedor a volumen o no, o necesita volumen, porque a veces hay pacientes en los shocks restrictivos que no necesitan volumen, que no se benefician del volumen y que el volumen los puede empeorar. Entonces, pero este paciente, fuera de estar haciendo un shock restrictivo, está haciendo un shock séptico. El shock séptico, pues lo más investigado en los shocks distributivos, son pacientes que sí se benefician del volumen, el 50% de ellos. En los pacientes que hacen shock cardiogénicos, estos no son respondedores a volumen y no se benefician de volumen. Y los pacientes que hacen shock hipovolémicos se benefician de volumen, aquellos pacientes que no tienen cardiopatías. Cuando tratamos un paciente con pancreatitis, doctor Raúl, es muy importante quitar el dolor. Y lo decía el doctor Paoloni en Argentina, que nos acordáramos de la palabra páncreas. Y él comenzó a coger cada una de las letras de la palabra páncreas, y es un algoritmo que ellos tienen allá en la clínica de veterinaria Vida, en Río Cuarto, creo que es en Argentina. Y entonces establecen ese algoritmo, ese protocolo para todos los pacientes con pancreatitis, donde páncreas, la primera P viene de pain, dolor, y es calmar el dolor. La mayor parte de estos pacientes con pancreatitis responden muy bien a los opioides. Inicialmente se decía que los opioides no se deberían de colocar porque aumentaban la presión del esfínter de Oddi y producían inclusive mucho mayor dolor e hipotensión. Pero a veces colocar analgésicos antiinflamatorios, AINES, también nos puede aumentar la presión y nos puede producir discrasias sanguíneas y sangrados. Entonces hay que ser muy cautos con el control del dolor en estos pacientes. Son pacientes que generalmente no se maneja antibióticos mientras no exista un factor infeccioso coexistente. Por decir algo, si el paciente no está haciendo una colangitis o no está haciendo algún otro tipo de infección fuera de la pancreatitis, es mejor no colocar antibióticos. Pues vemos el caso de él que está haciendo un shock restrictivo, está con un aumento del murmullo vesicular. Algún colega me decía que había aire en el parénquima. El parénquima no tiene aire, ¿no? Entonces, si sospechamos que el paciente con pancreatitis tiene algún proceso séptico fuera de la pancreatitis, sí debemos de iniciar antibiótico. Mientras tanto, es mejor no iniciar antibiótico, porque nos hemos dado cuenta que la sobrevida en estos pacientes utilizando antibióticos disminuye. Muchos de estos pacientes mueren. Solamente a no ser que exista algún otro tipo de infección en alguna otra parte del organismo. Que eso hay que determinarlo, y entonces siempre hay que hablar con el dueño del paciente, y ese dueño del paciente que usted le dice que necesita exámenes y se le queda así cruzado, así como estoy yo, pues a veces a uno le queda difícil iniciar un tratamiento, ¿sí? Con una persona que ni siquiera le dice a uno, sí doctor, no, ¿sí? Muchos de ellos le dicen a uno que sí, y terminan no pagando los exámenes, y usted termina asumiendo los costos de la mascota, y realmente los costos de la mascota en cuanto al tratamiento son obligación del dueño de la mascota o del papá de la mascota, más no del médico veterinario. La obligación de nosotros, doctor Raúl, es ser médicos y es hacer las recomendaciones del caso, lo que hay que hacer, todo lo que hay que hacer, y lo que eso valga, eso ya depende del dueño de la mascota. Esta semana alguien me decía, doctor, es que ese tratamiento es muy costoso. Y yo le dije, ¿qué hacemos si esa es la droga que hay que mandar para ese paciente? ¿Qué hacemos? O sea, yo no le puedo mandar otra cosa, ¿sí? Entonces, cada enfermedad tiene un diagnóstico, y cada diagnóstico o cada enfermedad tiene un tratamiento.
Y hay tratamientos no le coloque porque se estresa. Y hay tratamientos que son demasiado costosos y eso le corresponde al dueño de la mascota, no a nosotros. Cuando el dueño de la mascota no quiere ayudar, pues es muy difícil. Muchos no tienen la forma, es cierto, de pronto usted puede buscar un plan B, pero advirtiéndole. Pero otros tienen la plata, mango, guita o vento, como yo digo, y no lo hacen. Pero cuando la mascota está bien enferma, vienen, y apuesto ese día está usted con bastantes pacientes y dueños de mascota, y doctor, el perro sigue lo mismo, el gato lo mismo. Esto es lo que hay que evitar, colegas. Ese dueño de mascota que viene a culparlo a usted de todo, cuando usted está haciendo las cosas bien y ellos no las están haciendo. Ellos no están haciendo en la casa lo que usted les dice, desobedecen, no le compran la droga, no autorizan la sacada de unos exámenes de laboratorio. Bueno, entonces estos pacientes con pancreatitis, y son cosas que no se ven hacer en pancreatitis, primero iniciar antibióticos sin el paciente tener claridad y que tiene un proceso séptico. Eso aumenta la mortalidad. Segundo, es no iniciar alimentación. Hay que iniciar alimentación tan pronto el paciente quite el dolor. Este paciente tiene mucho dolor todavía. Tan pronto el paciente quite el dolor y calme el vómito, se inicia alimentación blanda, alimentación medicada, ojalá. Una lata de ID, una lata de AD, sin hacerle propaganda a nadie, ¿no? Pero hay que iniciar alimentación blanda. Y el que no tenga para una lata de estas, alimentación blanda hecha en casa, el médico veterinario le dirá cuál es la mejor alimentación digestiva y la voy a decir acá. Y una vez alguien me criticó, ¿cómo así que un médico veterinario mandando alimentación de casa? ¿Y de qué está hecho el alimento, el pel, esos estruizados que no son hechos de carne, de harinas? A veces le da uno carne y cereales más puros que los que vienen en un alimento de esos. ¿O no? Sí. Entonces, todo dependiendo. Y todo natural, y los condimentos naturales, y los saborizantes naturales, y colorante natural. No VHT, hidroxitolueno, ni amarillo del Perú, ni nada de estas cosas. Entonces, cuando el paciente en la casa no le pueden dar, entonces se le manda una dieta digestiva que es arroz, carne o pollo molido con puré de papa. Le puede agregar verduras, pone a sudar todo eso. La carne no puede llevar grasa, el pollo no puede llevar piel, y pone a sudar todo esto, sin grasa, sin manteca, sin aceite, sin nada. Salecita lo normal, un poquitico, ¿sí? Si tiene problemas renales, pues hay que bajarla, ¿sí? Para que le sepa un poquito. Y poner a sudar esto, y luego muele el pollo, muele la carne, hace un puré de papita criolla que me gusta a mí, y se lo da. Y ahí está un alimento, doctor. Doctor, y eso lo hemos visto en la clínica, o sea, aquí en la práctica diaria, lo hemos visto cómo responden los pacientes a esa nutrición entera, ¿no? Entonces hacemos esto y los pacientes responden notablemente a este tipo de alimento. Ahora, si el paciente es un paciente renal, la carne de ganado es demasiado tóxica para un paciente renal. Menos tóxica la de pollo, menos tóxica la de cerdo, no un chicharrón, carne de cerdo magra. ¿Sí? Menos tóxica la carne de cordero, de pavo, las carnes blancas. Y la menos tóxica son las carnes de pescado para el riñón. Ahí está la tabla, la escala, ¿sí? ¿Cuáles entre las carnes de agua, digamos, de pescado? Pues las mejores son las de ríos fríos y de océano y de mar, ¿sí? De aguas frías y profundas. ¿Cuál? La trucha, el esturión, el anturio, el bacalao, la sardina, el salmón, ¿sí? Esos son los pescados adecuados para pacientes renales. Y el pescado de agua dulce, pues tiene menos ácidos grasos esenciales, pero también le sirve. Eso es, y muchas cosas que son tips que podemos ir dando nosotros en el canal Sala de Emergencias. No olviden suscribirse al canal Sala de Emergencias, activar la campana de notificaciones
dar like y compartir siempre a sus redes sociales. En el paciente renal, si usted le va a un paciente renal a preparar, digamos, un carbohidrato, por decir alguna papa, tiene que deshidrogenar el almidón, y para deshidrogenarlo debe de coger la papa y picarla en trocitos, y en unas 8 o 10 horas cambiarle el agua 4 o 5 veces, y ahí sí la puede poner a cocinar. Le puede agregar jugo de arándanos, una cucharada pequeña, mediana o grande, según la mascota de grande, 3 veces al día. Jugo de arándanos o cranberry, como se llama en inglés. Le puede agregar nueces, uvas pasas, almendras, maní, 4 o 5 al día solamente. No es sentarse a darle una cantidad. Entonces eso. Entonces en el paciente con pancreatitis, una de las cosas que no hay que hacer es iniciar antibióticos tempranos si no hay una causa subyacente de infección, porque aumenta la mortalidad. 2. No administrar líquidos a volúmenes altos, porque hablaban de que los líquidos a volumen, que era lo que había que hacer el paciente con pancreatitis. Hoy en día las guías hablan de que no se deben de administrar líquidos a altos volúmenes, ¿sí? Lo ideal es mirar si el paciente es respondedor a volumen o no es respondedor a volumen. Sí, porque yo no puedo ir colocándole a un paciente como ellos que están con un neumotoras a tensión, yo no puedo entrar a colocarle líquidos, porque está en una escala de desescalación, se está inundando el pulmón de líquidos, no está trabajando bien, el corazón está bien, hay una taquicardia sinusal, pero en sí lo que es... las ondas en gatos es muy normal una frecuencia cardíaca así alta. ¿Sí? Entonces las ondas R están equidistantes, onda P en todos los complejos, P antecede a QRS, PQ1 menor de 0.2 segundos, no hay ningún tipo de bloqueo, pero está acelerada por el mismo proceso. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ha venido además bajando la presión arterial, y decía Laplace decía, a presiones arteriales bajas, frecuencias cardíacas elevadas, a frecuencias cardíacas bajas, presiones arteriales elevadas, lo decía Laplace. ¿Y cómo usted sospecha que un paciente tiene una presión intracraneal elevada? ¿Cómo sospecha? Primero, es un paciente que hace una hipertensión con una bradicardia refleja y hace el estado de ánimo, digámoslo así, está alterado, el estado de conciencia está alterado. Y si usted le mira la papila óptica, hay papilema, está ampliada. Por eso en humanos se hace un examen que llama el diámetro de la vaina del nervio óptico, ¿sí? Para determinar presión intracraneal. Y no solamente se hace esto, sino que también se hace un Doppler transcraneal a través del agujero del foramen magno para mirar las maxilares. Doctor, y con todo con todos estos métodos, también, podemos llegar a medir la perfusión central. La presión de perfusión Sí. central, que es de cerebral, doctor, claro, porque es que, doctor, la presión de perfusión cerebral es la cúspide, es el ático, es el carajo en un barco en la parte de arriba donde llevaban los presos y los ponían a aguantar sol y agua. Lo hacían en los barcos cuando cometían algún error, alguna cosa así, allá los llevaban al carajo, al ático del barco, digámoslo así. Y el ático en una causa es la parte de arriba donde todo el mundo lleva el reloj, ¿sí? En la presión de perfusión central, doctor, es la reina madre de las presiones. Podríamos decir que es el monte Everest o el Everest de las presiones. O sea, es lo máximo a lo cual podemos llegar estudiando las presiones arteriales. Lo más fino, lo menos simple es la presión de perfusión central. Y esta está por la presión arterial media menos la presión intracraneal. Entonces le decía yo a un médico, le decía, doctor, a este paciente le tomaron presión intracraneal, yo veo que lo tienen en una posición de 45 grados. Digo, doctor, aquí no hacemos nada de eso. ¿Por qué? Me decía, doctor, aquí no tenemos forma de medir sondas cerebrales para mirar cómo están las intradiafragmáticas o intraventriculares. Decía, aquí no hay forma de medir eso.
Y le dije, doctor, pero disculpen, a un médico de cuidado intensivo, le dije, doctor, discúlpeme, pero con un ecógrafo Doppler pulsado continuo a color podemos medir a través del agujero magno acá por donde sale la médula del cerebelo, acá por donde sale podemos medir, doctor, nosotros podemos medir la presión intracraneal. ¿Y cómo la medimos? Mira, medimos la velocidad sistólica menos la velocidad diastólica sobre la velocidad sistólica. Y este es el índice de resistencia. Y hay una constante que es 37.30, la presión intracraneal es igual a 37.35 más 109.85 por la presión de resistencia, y ahí mide la presión intracraneal. Pero lo podemos inferir y subrogar cuando no tenemos nada de estos métodos. Es una elevación brusca de la presión arterial con una caída de la frecuencia cardíaca, con una alteración de la conciencia y con un papiledema. Por eso en humanos se mide el diámetro de la vaina del nervio óptico. Entonces eso es lo que hacemos normalmente. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque en un paciente en donde se disminuye el flujo cerebral, hay una hipoperfusión sanguínea y la presión intracraneal, inmediatamente lo que se produce es un aumento del CO2 con una vasoconstricción, pero antes de darse esto es porque los vasoreceptores cerebrales detectan que se está cayendo la presión intracraneal por un trauma o por alguna infección, alguna cosa, algo que esté causando un edema, una inflamación, ¿sí? Una hernia del cerebro a través del tentorio, y entonces lo que pasa inmediatamente es que esos vasoreceptores estimulan las glándulas adrenales para que éstas aumenten la producción de catecolaminas, y estas catecolaminas elevan la presión arterial como mecanismo compensatorio, pero esta presión intracraneal, pero estas catecolaminas son cardiotóxicas al músculo cardíaco y producen arritmias. Y esto es lo que se llama, y producen arritmias y unas glucemias altísimas. Y esto es lo que se llama el eje cardiocerebral, y yo diría que endocrino. Entonces hay que tener muy bien en cuenta eso. El ULU ha disminuido notablemente la presión arterial, de tener una presión arterial en 130, 145, ya pues ahora tiene una media, vamos a mirar la media de nuevo. Miremos acá, ya he explicado muy bien cómo se toma la presión arterial y todo eso. Doctor, en pero otros videos sería bueno repasarlo. Ah, bueno, ¿no? ¿Cierto? No es por demás. Entonces, entonces lo que se hace es tomar la circunferencia del área a medir. Entonces, digamos, voy a medir esta circunferencia, y esta circunferencia, digamos, me da, por decir algo, 15 centímetros, ¿sí? Entonces mantengo en el celular, bajo una aplicación que se llama Regla, ¿sí? Entonces yo siempre la mido con uno de estos mismos o con una cabullita. Entonces miro la cabullita así, entonces luego hago la cabullita así en la regla y me da 15 centímetros, por decir algo. Yo le voy a sacar el 40%, o sea, le voy a sacar 6 centímetros. Quiere decir que el ancho del brazalete, este ancho del brazalete, debe ser de 9 centímetros o 10 o 11 aproximadamente. En medicina no hay nada exacto. Eso de que el tanto por ciento no, eso de que el 45% no, eso es 42, 43, 45, 47. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Porque a brazaletes anchos, si yo coloco un brazalete muy ancho, yo puedo tomar la presión arterial y darme presiones arteriales bajas. Y si por alguna cosa yo coloco un brazalete que este ancho del brazalete, tiene menos de 9, es un brazalete estrecho, entonces me da presiones arteriales elevadas. Cuando yo tomo la presión arterial en una parte por encima del corazón, de la altura del corazón, y la diferencia son, digamos, 3 pulgadas, o en centímetros, hay que convertirlo a pulgadas.
y yo la tomo por encima del corazón, verbo y gracia, la tomo en la cola, y el corazón está acá, adelante. Y esta diferencia de acá a acá, digamos son 3 pulgadas por decir algo, 7 centímetros y medio. Entonces cuando la tomo más alta que el corazón me da presiones arteriales bajas. Entonces, ¿qué debo hacer yo? Sumar 0.75 por cada pulgada que se me aleja del corazón. Sumar. Cuando la tomo, este es el corazón y esta es la metatarsiana atrás, esta. ¿Sí? Me da presiones arteriales elevadas. Entonces voy a restar 0.75 por cada 2.5 centímetros que se me aleja del corazón. O sea, en pulgadas. Convertimos los centímetros a pulgadas. Me disculpan algunos si no tengo claridad sobre cuánto es una pulgada, pero más o menos eso, ¿sí? Entonces, así se hace. Vamos a tomar la presión arterial en luna, ¿sí? Siempre que la arteria, esto que vaya sobre la arteria, ¿sí? ¿Sí? Aquí le damos, ahora nos dio una presión arterial de 99,79, cuidado. Vamos a tomar la presión. Ahí la estamos tomando. Una frecuencia cardíaca de 127, 77, nos ha mejorado mucho. ¿Sí? ¿Cuáles son los mecanismos de regulación de la presión en el organismo? 1. La presión parcial de oxígeno. Que esa no debe estar en gatos, en perros no debe estar por debajo de 90, ni en gatos por debajo de 100. La presión arterial de CO2 debe estar entre 30 y 40 entre perros y gatos. La presión intracraneal en perros y gatos es entre 5 y 12 milímetros de mercurio. En humanos, doctor. En humanos 20, doctor. 20. La presión intracraneal. ¿Sí? Aquí tenemos un paciente con una presión diastólica. Vamos a mostrarles. Aquí tenemos un paciente con una presión diastólica de 101 y una sistólica de 121. De pasar de una presión cuando ingresó al consultorio esta mañana, 186, 147 tenía. Tenía una media altísima. Ahí estamos en 121, 101, diastólica 101. ¿Cuál es la presión arterial media? 2 veces la diastólica, da 202. Más la sistólica 121, 323. 323 dividido 3, 2 veces la presión diastólica más la sistólica dividido 3. ¿Cuánto da 323 dividido 3? Tiene una media de 107. Entonces nos ha bajado casi de 160, 150, 135 a 107. Los mecanismos de regulación en el organismo de las presiones arteriales son las presiones parciales de oxígeno y las presiones parciales de CO2. La otra es el metabolismo, el cual hace que llegue mucha más glucosa y oxígeno al cerebro. Y la otra es que la presión sanguínea debe de oscilar entre 50 y 150 milímetros de mercurio. ¿Qué quiere decir con esto? Que por mucho que varíen las presiones entre este rango entre 150 y 50 milímetros de mercurio, por mucho que varíen, las presiones de perfusiones centrales no se alteran, doctor. ¿Sí? ¿Cuál es la presión de perfusión central ideal en el organismo? Está entre 60, 70, 80. Presión de perfusión central. ¿Y cuál es la presión intracraneal ideal? En perros y gatos de 5 a 12, yo diría 8, y en humanos de 20. Les voy a dar un ejemplo.
Tomemos un paciente con una presión, un paciente haciendo un shock séptico renal, por ejemplo, en donde hay una presión de 120-70. 120-70. Dos veces la diastólica, 140, más 120, 360. Dividido 3, tiene una media de 120. ¿Sí? Y tiene una presión intracraneal de 30. 120 menos 30 da 90. ¿Cómo está la presión de perfusión central? Está elevada. Está elevada. ¿Sí? Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que bajarla. ¿Sí? Entonces hay que colocar hipotensores en el paciente. No hay que estresar volumen. Hay que desescalar el paciente. Damos otro ejemplo. Un paciente haciendo una presión de 110-60 con una presión intracraneal de 30. 110-60, 60 diastólica por 2, 120 más 110 de sistólica, 230, 230, 230, dividido 3 da una media de 76.66. Pero esos 76.66, mire cómo varía todo, menos una presión intracraneal de 30 que se logró medir. ¿Cuánto tiene de presión de perfusión central cuando la presión de perfusión central es presión arterial media menos presión intracraneal? Tiene 46 de presión de perfusión central. Entonces este paciente, ¿cómo está la presión de perfusión central? Está baja. Está baja porque debe estar entre 60, 70, máximo 80. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? O estresar volumen y mirar primero si el paciente respondedor a volumen. ¿Y cómo sabemos si el paciente es respondedor a volumen? Por el método de Son-Gas, por el método Pico, por otros métodos, o por un método muy simple, que es el método de carga cardíaca o carga ventricular, en donde colocamos el paciente en posición supina, con los pies y las manos hacia arriba, y suponemos que el 10 o el 15% de la sangre está en las extremidades, y entonces se nos va a devolver al corazón. Si esa sangre se nos devuelve al corazón, vemos que la frecuencia cardíaca mejora, que el tiempo de desllenado capilar pasa de 9,8 a 4, vemos que la presión nos mejora, quiere decir que ese paciente, ese corazón está respondiendo a volumen. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Le colocamos volumen. Como tenemos que ser cautos, entonces colocamos entre 3 y 4 ml de volumen, no más. ¿Sí? Si ya el paciente nos comienza a responder a volumen, podemos subir así entre 5 a 7, no más. Eso que nos enseñaban de que 130 ml por kilo y no nos decían ni en cuánto tiempo ni nada, no. Entonces, eso es. Seguimos, de esto podemos hablar mucho. Seguimos, ¿qué no hacer en pancreatitis? Detener la alimentación. Tan pronto el paciente calma el dolor, calma el vómito, le doy metoclopramida, calma el dolor, sigue con vómito, ondansetron. Sí, ese es el algoritmo. ¿Sí? Si ya está el paciente con mucho, entonces Serenia o Maropitán. Pero realmente se puede utilizar la metoclopramida y el ondansetron si hay vómito. Si hay vómito, ondansetron. Si no hay vómito, metoclopramida. Si hay sangrado digestivo, ojo, no colocar metoclopramida. Listo, porque aumenta la procinesis y aumenta el flujo y todo eso, aumenta la tensión y sigue el sangrado. Entonces, esto no hay que hacer. Pero tan pronto recupere el dolor y se le comienza a dar a que vaya comiendo. ¿Por qué? Porque es un error gravísimo no dar alimento como hacíamos antes, que nos esperábamos 3, 4, 5 días a punta de líquidos y hacíamos un edema bien violento. Entonces tan pronto comenzar a comer para evitar la translocación bacteriana. El manejo del Lulu, pues doctor, ya vemos que la presión arterial está mucho mejor, la frecuencia cardíaca ha mejorado,
la frecuencia respiratoria sigue un poco alta, pero al momento el ingreso estaba haciendo una respiración de Kussmaul, que es una respiración que tiene como unas apneas, respira y apnea, respira y apnea. ¿Sí? Se inestoses, se hiperventila el paciente. Entonces, doctor Raúl, el manejo es control de dolor, no iniciar antibióticos si no necesita, si no hay un proceso infeccioso adjunto, ¿sí? Iniciar alimentación lo más pronto, calme el dolor y deje el vómito, y si lo tiene, colóquele un ondansetron, ¿sí? En caso de iniciar antibióticos, atacar las 4 cuadrantes de las infecciones. No administrar líquidos a chorro, y de eso acabamos de hablar, ¿sí? Ese es más que todo el manejo del paciente con pancreatitis. Un abrazo para el doctor Javier Paoloni, médico veterinario argentino, quien esta semana vio un algoritmo sobre páncreas muy bueno también. Me gustó ese algoritmo. Él va cogiendo cada una de las letras de páncreas y con esto hace un algoritmo de tratamiento, y lo emplean allá en Veterinaria Vida en Río Cuarto, creo que es en Argentina. Es eso, no sé. Lo otro, pues hacer tratamiento hepático, doctor, me parece muy importante. Manejarle silimarina a este paciente, no solamente para ese hígado, sino que en una pancreatitis responde muy bien en pacientes pancreáticos, en pacientes hepáticos, inclusive con cirrosis atrófica del hígado, en donde hay una salida de L-adenosinmetionina, en donde hay metilos activos saliendo, y la célula hepática se está deteriorando cada vez más, hay una injuria de la célula hepática. Pues me parece muy importante transmetilantes o transulfurantes que se dan en todos los procesos de transmetilación y transulfuración en el organismo. Pues yo conocí uno hace muchos años, se llamaba Transmetil. Hoy en día hay transmetilantes, por ejemplo, como el Oltrans, pero eso trae trazas. Pues la realidad que yo lo mandaría como un alimento más que todo, sí, un coadyuvante, es eso. Y manejarle alimentación, si se puede, el paciente con pancreatitis, manejarle un IE, doctor. Bueno, doctor, como queríamos contarles también de que al inicio les dijimos que tenía casi pues que un encharcamiento pulmonar, y esto me gustaría que les contara pues a todos cómo se lo hemos manejado, porque ya hoy por hoy, yo creo que en el transcurso de 2-3 horas, mire la doctora ya cómo está. Todos ven que este paciente cuando ingresó estaba saturando por debajo de 90, ¿no? Todos ven que estaba haciendo un abdomen agudo, estaba haciendo una posición álgida. Recordemos las posiciones álgidas en las mascotas, las nalgas levantadas y la cabeza y los brazos aquí así en posición de rezo. Pero Grimás también habla de las posiciones álgidas, y entonces habla de la posición de las orejas. Cuando la oreja está bien parada, ¿sí?, el paciente no siente dolor, y cuando la oreja se va dirigiendo acá, el dolor es moderado, y cuando la tira así, es un dolor intenso. La órbita de los ojos, entonces yo lo asocio a unos ojos asiáticos. Cuando el ojo se va volviendo más achinado en el gato, porque está haciendo así, está frunciendo los ojos, hay más dolor. En cuanto a la nariz, cuando respinga más la nariz hacia arriba, la va levantando, el gato siente dolor, ¿sí? La otra, la posición de los bigotes, y el bigote es caído normal cuando no siente dolor, y cuando lo tiene bien hacia acá, aumenta el dolor. O hacia arriba. Y la posición de la cabeza, sobre todo de cabezas en rezo, indican posición de dolor. La hipertensión arterial, un paciente con una hipertensión arterial elevada, es un signo de dolor, ¿sí? No quiere decir que todos los pacientes que tienen hipertensión tienen dolor, ¿sí? Inclusive en otrora, y todavía se mira las mucosas inyectadas, una mucosa bien inyectada, bien enrojecida, conjuntival, mucosa la que quiera, prepucial, vaginal, la que quiera, gingival, conjuntival, inyectada de color muy rojo, generalmente es un paciente que está congestionado, que está haciendo dolor el paciente.
El manejo para estos pacientes y con el neumotórax a tensión, pues es un paciente que requiere intubación, pero no se puede hacer mientras no se reduzca el neumotórax a tensión. Ya lo otro, si vamos a intubar, pues tenemos que hacer una relajación muscular con despolarizantes o no despolarizantes, entonces utilizar succinilcolina o utilizar brocuronio, hidrocloruro de brocuronio, rocuronio. Sabemos que cuando colocamos el despolarizante o no despolarizante, el relajador muscular, para poder pasar el tubo endotraqueal, sabemos que el paciente al minuto nos hace una parada respiratoria. Entonces ahí, doctores, o sea, la primera parada respiratoria que hace un paciente, o sea, todos los pacientes sometidos a anestesia hacen una parada respiratoria, es fisiológica, es producida por el brocuronio, doctor. Es la primera y se presenta al minuto de colocar el hidrocloruro de brocuronio. Hay una parada, una apnea. Entonces ahí el médico, el anestesiólogo pasa la sonda endotraqueal y ya coloca el oxígeno y el paciente vuelve otra vez y recupera, ¿sí? Y para estubar este paciente, o destubar, que también se puede decir, toca que no esté bajo los efectos del relajante muscular porque se puede agravar el cuadro clínico. Entonces toca colocar un antagonista en ese momento. Entonces el manejo de este paciente con estertores, estridores, con aumento del murmullo vesicular, es desinflamar. Es desinflamar, calmar el dolor. Este paciente no se hallaba, le podemos colocar corticoides, podemos desinflamar, podemos colocar diuréticos. Recuerden, colegas, los diuréticos no se pueden colocar si el paciente no está hidratado. He visto colegas pasando una furosemía endovenosa en un paciente que lleva 2, 3, 4 días deshidratado y pasan una furosemia, que porque no orina, doctor. Es muy posible que ese paciente esté con obstrucción urinaria, claro, y no necesite la furosemia y pueda romper más. Siempre hay que valorar, por eso seguimos hablando, doctor Raúl Antonio, del sistema POCUS, que es llevar a la cabecera del paciente lo más que podamos, y vamos a seguir hablando sobre esto. El sistema POCUS, desconocido por todos, viene de Point of Head, que es el punto a la cabecera del paciente, y traer la mayor parte de exámenes que le podamos hacer al paciente sin necesidad de hacer remisiones. La mayor información es recibirla. Entonces es eso, un paciente no se puede colocar una furosemia estando deshidratado, produce una hipotensión y se le muere el paciente. Entonces, ¿por qué este paciente, doctor, no le hemos colocado líquidos? Porque es mejor, en medicina hay algo que dice menos es más. O sea, entre menos hagamos, es mejor ir evaluando al paciente, quedarnos otro rato más, pero que el paciente salga adelante y tratar de sacarlo adelante. No poner tantas medicinas. Llenarlo de medicinas, sí. Uno ve médicos llenando pacientes de medicina, médicos humanos, médicos veterinarios, y esto puede desescalar más el paciente y lo puede complicar. Es mejor ir mirando y tanteando, sí, comiendo y probando la sopa y echándole sal. Es mejor hacer así. Doctor, me quedo yo aterrado. Y lo otro es el oxígeno. Pero cuando ya la saturación de oxígeno alcanza niveles por encima de 98, doctor, pues ya no es conveniente colocar más oxígeno. Un oxígeno en paciente neurocrítico, claro, en neurocrítico sí es muy importante un oxígeno alto en neurocrítico. Doctor, me quedo yo aterrado. ¿Cuántos años llevan los animales, no nosotros? Porque es que yo no soy el que me arriesgo. Yo he colocado colegas que dicen, yo me voy a arriesgar a operar a ese paciente sin exámenes. No, él no se está arriesgando, está arriesgando el paciente. Claro. Está arriesgándose el paciente, ¿sí? Y lo que se hacen esas campañas de esterilización, esas campañas un fin de semana, arriesgando un paciente, y la gente sigue llevando las mascotas allá. Y los ponchan cuando les pasa su cacharro, su caso. No, doctor Carlos, seguimos en contra de las campañas. Claro, doctor, claro, doctor, seguiré en contra de las campañas de esterilización. Cuando me demuestren lo contrario, cuando hagan las cosas que hay que hacer con todos los rectores médicos e hipocráticos, y cuando se hagan las cosas con una consulta previa, con exámenes prequirúrgicos, que el paciente se lleve a un quirófano, exista un equipo interdisciplinario de cirujano, primer ayudante, segundo ayudante, que son médicos también, y que son médicos que van a reemplazar al cirujano en caso tal de que se contamine.
cuando exista instrumentador y cuando exista un anestesiólogo como mínimo, ese día me les quito el sombrero. Y cuando se vistan de médicos, cuando se coloquen el mandril, la gorra, las polainas, el tapabocas, y para ustedes animalistas que los defienden tanto a ellos y que defienden tanto a esos políticos oportunistas, mentirosos animalistas y corruptos, que solamente lo único que están haciendo es a través de los animales beneficiarse y atentar contra la vida de los animales, ese día me les quito el sombrero. Mientras tanto no, porque ustedes son los causantes del mayor maltrato animal, no todos, porque hay animalistas muy altruistas y hay gente que realmente lucha mucho por la salud de los animales. Podría nombrarlos, esta niña de Londoño acá en Villa María, que tiene una fundación por la floresta, Juliana Coco, Lucedia Arboleda en Chinchina, muchos, este muchacho Juan Pablo Salina, hay mucha gente, y mucha gente aquí en Manizales que también son realmente protectores, pero hay otros que se benefician desde los animales, y que no me digan lo contrario, que no me digan que es que estamos luchando en pro de los animales, porque es que estas zonas están muy desprotegidas. Para zonas desprotegidas, como pasó acá en la ciudad, en Malabar por ejemplo, para zonas desprotegidas vayas del nevado hacia abajo, del bosque hacia abajo, para campamento y para muchas partes, para Galán, para que vean sitios desprotegidos. Por allá sí no se meten. ¿Por qué? Entonces a mí no me hablen de que están haciendo protección animal. ¿Cuánta plata, Bento, Mango, Guita se llevan por la tarde? Claro, por eso pueden pagarle a las veterinarias 100, 150 mil pesos por una jornada. ¿O acaso ustedes están regalando las vacunas? Ustedes colocan las vacunas a 23, pero esas que colocan les cuestan a ustedes a 15, a 17, a 18. Entonces no hablemos de eso. Una vacuna de rabia por antirrábica 4.000 pesos. No, no hay derecho. No. Entonces ustedes ganan porque mueven volumen. Pero también están atentando contra la salud de los animales. Entonces, y estamos en el deterioro de la profesión, y lo que no estamos de acuerdo antes es todo lo contrario. Nosotros con estos videos, con el canal Sala de Emergencia, lo que queremos es enaltecer la profesión, hablar de medicina a otro nivel, y profundizar más en los temas y en estos casos clínicos tan interesantes que a día pues nos llegan aquí a nuestra veterinaria Sovida y COEX, porque estamos capacitados para el manejo y el cuidado crítico de nuestros pacientes. Doctor, yo recuerdo en otra hora cuando la gente decía, es que eso no se ve sino en Animal Planet, ¿sí? Solamente en Animal Planet se veían programas de este tipo, en donde los médicos mostraban lo que estaban haciendo y todo eso, ¿sí? Y a la gente le gustaban esos programas, emergencias veterinarias. ¿Cuántos programas se hacían en Animal Planet? Hoy en día no. Hoy en día ya estamos mostrando que la medicina veterinaria está a otro nivel y que nosotros podemos hacer lo mismo que hacen ellos y que hacen los gringos allá. ¿O acaso no han visto a un doctor, al doctor Shed, todo peludo, todo mal presentado, haciendo cirugías en el campo sin guantes y sin nada? No, qué pena, pero eso es un mal ejemplo de lo que es la profesión. Ese no es el verdadero ejemplo de lo que es la profesión. Doctor Juan Carlos, yo creo que tenemos que ir evolucionando al paso de lo que estamos en nuestro tiempo, ¿cierto? Ya estamos inclusive en el siglo XXI, no estamos en el siglo XX, y ya lo que se vivió, lo que antes era, hoy ya no es. Lo que antes era realidad, ¿sí? Hoy ya no es. Y así la medicina, la medicina es mutante, es cambiante. Y hoy el médico por hoy que no se actualiza, el médico que no se actualiza está en el ostracismo académico y seguirá curando con lo que ignora, más no con lo que sabe. Y sus pacientes llegarán a eutanasia porque no se preocupa por educarse para salvar vidas camino a la excelencia. Entonces hay que prepararnos para salvar vidas camino a la excelencia, para curar con lo que sabemos, más no con lo que ignoramos, porque ignorar las cosas universalmente conocidas es el protocolo a llevar los pacientes a una muerte segura, a una crónica de una muerte anunciada. Así es, doctor. De todas maneras, para todos, muchas gracias por seguirnos. Les recordamos activar nuevamente la campanita, darle like, escríbanos y dejen sus comentarios, que para nosotros son muy importantes. Si tenemos alguna retroalimentación para hacer, algún consejo que nos puedan brindar en función de una mejor
transmisión, pues lo podemos aceptar y queremos también, o si necesitan alguna, también alguna asesoría, también se las podemos ofrecer. Doctor Raúl, la verdad que para terminar, agradecimiento a todas las personas que nos están viendo en el canal, desde Claro. no solamente Manizales, Colombia, sino Sudamérica, Europa y el mundo, desde la India. La India ocupa un alto porcentaje de personas que nos ven porque allá son cultos, porque allá hablan varios idiomas y todo eso, y se pueden dar ese lujo. Entonces, cuando uno hace eso, uno puede entrar a otros idiomas a investigar y todo. La verdad que no sé cómo, no sé, o sea, los oprobios que se han cometido a los animales, no solamente por parte de algunos animalistas, de algunos políticos oportunistas que llegan allá a beneficiarse de los animales y a mostrar el peor ejemplo de lo que es la profesión de un médico veterinario en contra de la salud, de una buena salud para nuestros hermanos, aquellas pequeñas, medianas y grandes huellas de carbono. Entonces, doctor, la verdad que me da mucha tristeza los animales como durante años y siglos no han sido tenidos en cuenta. Hoy en día se habla del derecho a los animales, me parece muy bueno, pero durante siglos y siglos los animales los han visto colegas y médicos veterinarios y algunos beteguas que son médicos veterinarios con título de médico veterinario, pero con cara de tegua, de chabacán, de charlatán y todo eso, y entonces no actúan como médicos veterinarios, se prestan para estas campañas y todo en contra de la salud de los animales, porque allí no se realizan los protocolos que hay que hacer. Y si se muere el paciente porque no tenía exámenes ni nada, le dicen no aguantó. Eso no se hace, colega. O sea, las cosas hay que hacerlas como usted es médico de animales, actúe y piense como médico. ¿Cuántos años llevan los animales sin que los médicos sepan siquiera qué es tomar una presión arterial? Entonces los invito a todos los colegas para que tomen la presión arterial, para que vean la amplitud del conocimiento, todo lo que les amplía un diagnóstico a todos ustedes, y de esa manera vamos a enaltecer la profesión y le vamos a mostrar a muchos de esos animalistas y políticos oportunistas, y no me cansaré de decirlo, gracias a Dios, uno de ellos acá en la ciudad de Manizales se quemó. Gracias al Señor, porque el daño que le hizo a los animales fue mucho. Podría ser muy altruista, pero auspició campañas de esterilización que dio miedo. La doctora Karen Becker, que fue la pionera en esterilizaciones en el mundo. Todo el mundo sabe quién es, que fue la pionera en esterilizaciones en el mundo. Hoy en día está arrepentida de tanta esterilización por los efectos nocivos que se crean sobre la salud de los animales. Y fue la pionera. En Europa no se esteriliza, en Europa se concientiza a la gente de una tendencia responsable de mascotas. Lo que pasa es que acá en Colombia y en muchos países se volvió un negocio. Pero se le está acabando el negocio, porque en la medida en que vamos avanzando la cantidad de animales, inclusive estamos siendo óbices de la extensión de la especie canina y felina con tanta esterilización. Entonces no es no esterilizar. ¿Y qué hacemos con los de la calle? Es más una tenencia responsable, decirle a la gente qué es lo que hay que hacer, que no hay que tirarlos a la calle, concientizarlos, educarlos. Mientras les damos motos de alto cilindraje a la policía y damos armamentos para el cuerpo élite de las fuerzas militares, mientras damos todo esto y le damos tantos privilegios y los pensionamos a los 38 años y les damos casa a los 32, ¿por qué no pensamos también en la salud y la vida de los animales? Que también ellos lo necesitan. Entonces, no siendo más, me da mucha tristeza que muchos animales son atendidos por demasiados teguas, por demasiados animalistas que se las tiran de médicos y por otros médicos que no saben en dónde están parados, la verdad. Entonces, soy muy claro, todos me conocen, los invito para que de nuevo entren al canal Sala de Emergencia, activen la campana de notificaciones, compartan con sus amigos, colegas médicos que les guste, como nosotros abordamos los casos clínicos. La verdad que me decía el doctor Jesús Alejandro Uzán Farfán, doctor, nadie da como usted así en bocadillito las cosas. Uno va a una conferencia médica y lo único que le ponchan es estadísticas y estadísticas y estadísticas, y le ponchan en una tarima ya, le ponchan un libro, es lo único que te salen a hacer, ¿sí? Entonces me felicitaba por eso. El doctor Jesús Alejandro Uzán Farfán, un saludo para él allá en el Tolima. Bueno, no siendo más,
Nosotros despidamos No ya de siendo más, Albeitar, de Albeitar, Albeitar, el doctor ya aprendió, Ya de Albeitar, aprendimos. Albeitar, hasta que nos volvamos a encontrar. Hasta un próximo quite, colegas, que Dios los bendiga, que Dios me bendiga. Para aquellos médicos veterinarios que se bufan, ¿sí? Porque yo uso relojes, vea, aquí se los presento. Hasta luego, que estén bien y muchas gracias. Chao. Que Dios los bendiga y que Dios me bendiga. Chao.